Un nombre X. Protagonistas: Jorge Lozano y Mario Zambrano. Hoy presentamos videojuegos a través del tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Un Nombre X, un podcast que habla acerca de cine, series, películas y videojuegos, y a veces de lo que nos da la regalada gana. Acompañado como siempre, y desde este momento, con Mario Zambrano. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo vas? Buenas tardes, buenas noches y felices fiestas en caso de que nos escuchen por allá en diciembre. Gracias, hombre Jorge, por la invitación a ser parte de este proyecto. Me tiene realmente contento y maravillado la posibilidad de poder volverme famoso. Ojalá te vuelvas famoso, viejo. Ojalá. Pero yo solo, pero yo solo. Obviamente, no, yo sería el patiño. Yo sería el patiño nomás. O sea, Oh, yo no, estaría ahí al lado, yo sería el eh, eh, patiño. eso es impensable, parce, eso es impensable. El Oiga, éxito y los éxitos que cosechemos a partir de ahora a través de esta iniciativa son todos mérito de Jorge Lozano. oh, gracias, Adelante, hombre. compadre. Bueno, yo soy Jorge Lozano. Para los que no nos No conocen, me- Jorge Lozano y y, Mario como, Zambrano presentamos y, este, como, este programita. y como a mí nadie me conoce, pues ni me esfuerzo en No, presentarme, soy para yo. nada. Exactamente. Un Bueno, saludo un saludo para doña Carmenza, si me está escuchando. desde acá. Bueno, póngale pues cuidado. Yo creo que lo primero que debemos hablar esta vez es de los videojuegos, pero a través de Hombre, nuestra vida. qué buena idea, parce, me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, sí, sí. No sé, yo tengo recuerdos del telebolito. No sé quién fue en la casa de mi abuela paterna. Un primo llevó el telebolito y eso fue mi primer videojuego. El primer videojuego que yo jugué. Telebolito, que era una bola y un cuadrito que rebotaba por la pantalla y uno simplemente no lo dejaba pasar, estilo Pong o ping pong. Y nada, viejo, ese fue mi primero, parce. Eso fue el primero. Parce, yo no tengo ningún recuerdo con del telebolito y no lo asocio a ningún juego de video porque no lo conocí como juego de video, Claro, pero sí recuerdo que a un amigo del barrio, Francisco Godoy, un saludo obvio. hermano también si me estás escuchando, No, y lo va a escuchar. los parceros le decían telebolito, pero yo siempre lo asocié a una especie de estrabismo, parce. Al man se le iba un ojito para un lado. Entonces yo supongo que el que le puso ese juego, ese nombre, perdón, además de ser un maricón muy áspero para poner chapas, Sí, el mejor, weón. se le ocurrió que ese ojito que iba y venía en sentido inverso al otro, parce, se le Era asemejaba a la pelotita de la que me estás hablando, que al recorría la telebolito. pantalla de un lado a otro. Así es. Pero entonces, para aclarar, Telebolito fue un juego de video, una plataforma, quiero decir. No, yo no sé qué era. Era como una consola, más no era consola porque solamente tenía un solo juego, que era ese. Ya, ok, Solamente ok. era ese y era un ping Telebolito pong. lo era todo. Telebolito era las consolas, la plataforma y el único Sí, juego. No sí. tenía cartuchos. Era como estos jueguitos de Nintendo, parce, que eran tan bacanos que también tenían un solo jueguito. Los Game. Game Boy, Game Boy, No, Game Watch, mucho antes. No, Game Watch, Game Game Watch. Watch, que eran muy Ya. buenos, eran buenos, que eran con cristal líquido. Con Y, cristal líquido y unas temáticas muy sencillas, sí, básicamente. la, Vos la del puente, yo controlabas, me acuerdo de una del puente que no te podía dejar caer a nadie. Y era yo me difícil. acuerdo, sí, sí, era una temática muy sencilla. Tratemos de explicar, viejo, porque vos y yo nos entendemos, pero necesitamos contextualizar a la gente. Hágale. Básicamente era una consola muy parecida a una calculadora graficadora Sí, que en posición horizontal tenía acceso a una pantalla central no muy grande, de cristal líquido, como ya lo dice Jorge, y con digamos, con unos dibujos predeterminados
que no se construían a través de píxeles, No. sino que ya eran como plantillas que se retroiluminaban. Yo creo que la palabra no es correcta acá, ¿sí o qué? Porque No, eso no tenía iluminación. no Más era. vale, se retrooscurecían, porque lo que hacía era que Exacto. se ponía completamente negra, pero una silueta perfectamente definida, una silueta Sí, un que se dibujo. ponía negra, un dibujo, una silueta que se ponía completamente negra o se apagaba y aparecía en una posición diferente, pero tu imagen, eso básicamente equivalía a una imagen cada 5 minutos, un fotograma cada 5 minutos, eso no se aproximaba a ningún tipo de imagen fluida actual, No, pero entonces la silueta que aparecía al lado y luego al lado te indicaba un movimiento ficticio, que no era real. Y entonces vos con los botones controlabas para los lados un personaje en la parte inferior de la pantalla normalmente, que también tenía como 3 o 4 posiciones solamente cuatro, eran en cuatro, horizontal, el que yo eran jugué. 4, y tenía entonces que de alguna manera moverte vos para derecha o para izquierda para evitar que los obstáculos o que las cosas que cayeran o te cayeran o rebotaran, es decir, vos tenías que Ah, había hacer uno de una de las dos. rebote, sí, había uno que caían y uno no los dejaba caer. Yo me acuerdo del de Donkey Kong, yo creo que eso era de Nintendo, ¿cierto? Eso Game Watch, Sí, sí, exacto, eso era Nintendo, eso era Nintendo. eso fue lo primero que yo conocí en Nintendo, lo primero. Pero yo conocí eso después del Atari, viejo. Primero llegó Exacto. el Atari Creo que 2600. Creo que entonces en orden estuvo Telebolito, luego el Atari 2600, En nuestra eh, cronografía, ¿no? No, no en en nuestra coreografía, sí, sí, no, exacto, no en el mundo, porque eso es otra cosa. Nosotros, es el cómo lo conocimos nosotros, cómo los tuvimos exacto, nosotros. exacto. Sí, bueno, y paremos ahí porque yo creo que ahí tenemos muchas cosas que No, decir. claro, no, pues el Atari fue el comienzo, el gran comienzo de nosotros en los videojuegos. Ese fue lo máximo. Me acuerdo tanto que mi papá nos lo regaló de Navidad. La ¿En qué caja era- año lo recordás? ¿En qué año lo No, yo recordás? tenía 10 años, o sea que tenía que haber sido 1983 83, sí. u 81, parce. Creo yo, en esos 3 años, 81, 82 u 83. En esos 3 años. Estamos viejos, ¿no? O sea, ya. No, yo no. No, yo sé que vos no, vos sos un dechado de juventud. La cosa más extraordinaria, viejo. Entonces el viejo Benjamín Button. O sea, yo, Oiga, no, me acuerdo mucho de ese momento porque mi papá nos regaló el Atari, pero el Atari la caja era muy grande. Y como la caja era tan grande, intentaron ponerle papel de regalo, pero solamente tapó una cara, hermano. Entonces, por el otro lado se veía que era un Atari y ya, o sea, no era y no voltearlo a mirar y ya sabía que uno que era un Atari. y en esa época, para los que no saben, a las familias solamente les vendían un rollo de papel regalo por familia. Por lo tanto, ese único rollo alcanzó para poner una tapa, para cubrir una tapa, porque a nadie se le ocurrió comprar un segundo rollo para cubrir la otra, No un era tercero para cubrir. importante, no era importante, hijo de madre, el Ah, no, papel. No era aclaremos eso, importante. aclaremos eso. En esa época hubo una recesión No, muy muy brava, muy tremenda, parce, brava. muy tensa, y el papel higiénico, No, escúchame, me equivoqué de pandemia, la pandemia actual fue la que acabó con el papel higiénico del mundo. el papel No, de y regalo, entonces el papel de el regalo. papel de regalo fue un artículo, parce, de primerísima necesidad que se vio Claro, muy viejo. afectado por la escasez, así es. Claro, Continúa viejo. entonces con No, y tu regalo mal tapado. venía con dos cartuchos, uno era Combat y el otro era Asteroides. Y eso era una berraquera, parce. Eso nos sentábamos a jugar. Me acuerdo que hicimos el campeonato universal de Asteroides en la casa de mi abuela, con todos mis tíos, con mi tío Daniel, con Eduardo, con Luis, con todos mis Da- tíos. da- O sea, Daniel ya usaba mostachito en esa época, ¿o no? teníamos Tachi y tenía Afro, por supuesto. Ah, no, parce, No, el estamos hombre estaba en hablando la pues, jugada. de la mejor época de Daniel, de la mejor época. Claro, con sus botas texanas, puntudas, Villa Grande, gafas Y, Ray-Ban. y Bien. espuela, ¿no? Las botas No, no tenían tenía espuela, espuela, porque no tenía espuela porque el que manejaba era camioneta, viejo, no tenía no caballo. necesitaba, el man no necesitaba, no Pero necesitaba acelerar el pero bien, caballo. el hombre bien. Ok, No, ok, parce, ok. jugamos eso, yo me acuerdo que eso fue un domingo entero jugando esa pendejada y el que hiciera más puntos y cuando llevaba muchos puntos uno le movía la palanca al otro para hacer hiperespacio, entonces usted perdía, se iba por allá. Atención, dediquémonos entonces a este momento. Quiero
crear una línea de conversación tangencial a lo que acabaste de mencionar. Contame. Tal vez muchos de ustedes recuerdan que los juegos actuales, las consolas actuales, tienen controles muy ergonómicos, muy cómodos, Sí, diseñados para jugar durante horas. sí, sí. Pero en esa época los carros no traían todavía, no era obligatorio usar cinturón de seguridad, no era obligatorio que tuvieran cabecero, es decir, que la seguridad pasiva básicamente valía huevo, a nadie se le había ocurrido. Por lo tanto, la ergonomía de los controles de los videojuegos, pues le valía más o menos huevo a toda la industria incipiente que apenas nacía de videojuegos. Entonces, básicamente, y atención a lo que les voy a escribir, que es bonito, es bello, básicamente el control consistía en una caja de unos 5 centímetros de altura por unos 10 No, centímetros. 5 de altura, Sí, no, tan sí. largos, tan Bueno, grande. ponele 3 y 3, pues, medio, pero eso. 2 y medio. No, Sí, no, no, no. Bueno, lo bueno, que sea, lo que sea, lo que sea. Okay. Y por unos, esa era la altura de la caja, y el lado del cuadro era de unos 10 centímetros aproximadamente. Del centro salía un palo, una palanca, el famoso que joystick. tenía el famoso joystick, que tenía unos 12 centímetros de altura. Tenía, eso sí, muy bonito, el joystick se incrustaba dentro de esa caja con una especie de acordeoncito, como los que tienen las palancas de Sí, los cambios de los carros. sí, sí, Y sí. había un único botón rojo en la esquina superior Que izquierda, un hacía único todo, botón rojo, que que hacía hacía todo, todo. hacía Ese todo. botón servía para disparar, para brincar, para esconderse, para usar el enemigo de escudo para que no le, para Para protegerse del fuego enemigo, ¿no? Ese botón todo. servía para todo, parce. Servía para usar la capa de invisibilidad, todo servía, Uy, ese control servía para pero ese todo. Atari nos duró tanto, viejo. Eso, o sea, jugamos tanto Atari en Y la después casa. de 30, y no había forma obvio, de invertirlo, de mover el botón para otro lado. Ah, Entonces, no, eso sí. después de una hora jugando, el dedo con el que vos estás disparando, que normalmente es el pulgar de la mano izquierda, estaba completamente engarrotado. Ese dedo ya no servía para nada. Vos dejabas de sentir ese dedo. Y la mano derecha, ahí por los lados del índice más o menos, Sí. en la parte de la palma de la mano, empezaba a generar una ampolla que no podía sino Yo empeorar. todavía la tengo. Yo todavía la debo tener, weón, porque yo siento eso. Que no, Yo que no tengo ampolla, pero sí tengo una especie de lunar y esa como cosa un me cambió de callito, color. weón, como un No, callito, eso, weón. tengo una sombra negra y eso me Claro, quedó. y uno el Yo pulgar. creo que esa parte se me murió y nunca se me recuperó, parce. Por eso es que nunca nos va a dar el túnel carpiano, viejo, porque nosotros jugamos No, tanto eso. Hijo de madre. El Atari nos endureció las articulaciones, parce, nos Claro. fortaleció los Y, cartílagos. y nosotros tuvimos muchos cartuchos después porque no sé, es que a mi papá siempre le ha gustado la tecnología, viejo. Y el hombre le gustaba mucho todo eso y siempre nos alcahueteó. Siempre, viejo, siempre nos alcahueteó todo eso. Tanto así que nosotros en los mismos ochentas a nosotros nos llega el primer computador que fue un Tandy 1000, el primer PC. No sé si te acordás de ese. No, parce, yo ingresé a la época de los computadores por invitación a la casa de un amigo que tenía un Commodore 64, mal Godoy, parido Ricacho. No, a Godoy ¿no? dejémoslo en paz. Yo creo que a Godoy no lo volvemos a mencionar, al menos en este podcast. Ya De listo. pronto, si hablamos de amigos agüevados en otro podcast, lo mencionaremos. Qué bueno. Pero en este yo creo que ya no. Pero no hablemos de computador porque eso es muy triste para mí, hermano. Mi Sí, papá siempre fue en cambio un enemigo de la tecnología y los regalos caros. Mi papá tenía para darnos unos zapatos de 4.000 o unos Croydon de 500 pesos. uno se Ustedes vea. ya se imaginarán cuál era la elección. Pero no lo estoy criticando, es decir, así eran las cosas en esa época. No, y además que no había apertura económica y conseguir unos zapatos o una Claro. cosa de marca, desviándonos del tema, era muy difícil. Me Pero, llegó, a mí me llegó el Atari, parce, en una época muy parecida a la tuya también, calculo que entre 82 y 83, pero porque me tocó lamberle, parce, a a tu mi mamá. tía rica que Ah, vivía sí. en Venezuela, a mi tía Patricia. Muchas gracias, tía, Que, por esos que, regalos. que en esa Ya época, te- en esa época tenía que ser muy rica porque era la bonanza petrolera. Marica, era muy rica, era muy rica. Y me tocaba mandarle cartas, parce. Hoy por hoy no le mando un WhatsApp a la mitad de mis conocidos, parce. En esa época me tocaba escribirle cartas. Empezaba como en junio más o menos a lamberle 2 o 3 cartitas de saludos para en diciembre ya por decirle, tía, no te olvides que este año el niño Dios, o sea, yo Sí. te estoy pidiendo un Atari 2600, parce. De esa manera me conseguí el Atari Ah, pero te 2600 llegó.
pero me llegó, porque mi papá no tenía ninguna intención de invertir plata en esa huevonada. No, no, lógico. No, mi papá sí siempre le gustó todo eso. Tuve una Qué fortuna. bacano, parce. Sí, Qué bacano, qué bacano. no, y con el Tandy 1000 llegaron los juegos más elaborados. Juegos, No hemos dicho nada aún de los juegos, parce. Hemos brincado un poco sí, desordenadamente. no, Entonces, pero con el Atari los juegos, o la calidad gráfica, quiero decir, era muy similar a la del telebolito. Era, básicamente vos tenías que imaginar que un cuadro sí, era era algo. era todo un personaje. Un cuadro podía ser una Para, nave espacial, podía ser un personaje, podría ser Indiana Jones, podía ser, ¿qué más? Un sí, carro, ¿no? Un cuadro lo un era carro. todo, parce. Y yo tuve hasta el juego de E.T. A nosotros nos llegó el juego de E.T. Alguna vez mi tío Jorge viajó a los Estados Unidos y nos trajo de regalo el cartucho de E.T., que me imagino yo que cuando lo compró le costó por ahí 5 centavos. De Por, dólar, claro. claro, no de dólar, porque es que ese juego no se vendió nunca, ¿no? Ese juego no se vendió, fue el peor juego del universo. Yo lo jugué frustrantemente, eh, lo jugué y lo jugaba bastante porque pues yo era un niño y a mí me gustaba E.T. y, y yo decía, no, pero este juego ¿para dónde llega? ¿Para dónde va? ¿Pa' dónde? Y no, si uno no hacía nada, uno tenía que recoger tres cositas para armar un teléfono, uno llamaba a casa y se iba. Y lo perseguía un cazador que era un mancito como en gabardina, parecía un mancito en gabardina, y te perseguía y usted caía a veces en un hueco y no salía nunca, o sea, eso lleno de bugs, eso no, una porquería de juego, pero lo Es que jugué, contame. es que esos juegos viejos tipo Pitfall, tipo No, E.T., pero tipo Pitfall Superman, tenía, no, pero Pitfall sí tenía tipo, lo suyo. tipo Superman es decir, yo creo que esos juegos tuvieron su gran ventaja. Así sonaba Superman, Superman, sí, así sonaba Superman. Tenían una gran ventaja y es que nos obligaban a usar muchísimo la sí, imaginación. claro, Y los desarrolladores resolvían problemas como mundos infinitos o espacios abiertos, que no podían hacerlos en esa época, simplemente permitiendo que el personaje se deslizara por la pantalla hacia arriba exacto, y ¡pum! Cambiaba de pantalla y cambiaba la geografía y cambiaba el escenario porque sí, supuestamente llegaba o hacia abajo o hacia los lados. Yo creo que ese fue un gran mérito de esos juegos tipo E.T. Ahora, de E.T. hay un dato histórico interesante y es que, claro, está catalogado como el peor fracaso en materia de videojuegos de la historia, el peor juego pero de la historia, entre otras cosas, pues porque el juego lo desarrollaron creo que en 3 o 4 semanas, fue una cosa brutal, hermano, tenían antes que hicieron algo, coincidir, antes hicieron algo así es, entonces, y Spielberg en persona avaló el juego, a Spielberg le pareció que seguramente el demo que le mostraron a Spielberg en su no, pues que yo momento creo que el fue demo una, era, fue una locura. no, era Eh, peor, eh, yo me eh, imagino, no me imagino eso, uy, no, qué pero bueno, porquería de pero, juego. pero pasó y Spielberg se repuso a partir de eso y ahora yo creo que todo el mundo sabe quién es Steven Spielberg y el tipo tendrá 2 o 3 avionetas más o menos para uso privado. Así que qué bueno Sí, que esa cagadota no le hizo mella al hombre. no Pero le eso, hizo, eso tenía los videojuegos, nos estimulaban muchísimo la imaginación y pienso pero, que en esa época también jugábamos, haciendo pues ya un pequeño paréntesis acá, jugábamos con cualquier caja, o yo lo hacía, porque sí, estábamos muy pobres en mi casa, cualquier caja de fósforos desocupada, también jugaba que era una nave, que era un carro, entonces yo la tenía caja de experiencia en Colgate, eso de yo, la yo imaginación. armaba la caja de Colgate, pero no, pero eso no tiene nada que ver Exactamente. con consolas. Eh, No, después no, llega tiene que ver con imaginación. Y claro, las consolas de la época estimulaban o permitían que nuestra imaginación volara, que porque, es a lo que me refiero. porque después de eso y ya vaya parándose por la otra cerveza, eh, comienza a llegar el Nintendo y los 8 bits y los juegos en las consolas de Nintendo que Ah, llegan bueno, no, a ver, hagamos una pausa o demoremos un poco más en los juegos de computador. Hablabas del Tandy, parce. ¿Qué sí, pasó entonces, según tu experiencia, del Atari 2600 al Tandy? ¿Qué pasó ahí? no, pues primero el Tandy tenía gráficas muy incipientes, pero tenía gráficas, o sea, vos veías los muñecos estilo Larry en The Lizard Suite, estaba King Quest, Una, co- habían varios una juegos cosa que que, vos una veías. cosa que la nutrida teleaudiencia debe saber es que en el Atari no existía algo como el color. Todo era Sí,
había un fondo negro No, y no, todo lo demás. pero el Tandy 1000 no tenía color, el Tandy 1000 era verde, Bueno, pero veías un dibujo, eras capaz de ver un dibujo, casi una pero foto. hablo del Atari. El Atari era un fondo negro, que era el que creaba el contraste total, y una sola capa de color, de un mismo color. No, Eh, no, habían varios colores. no, Acuérdate de Combat era. Centipede. Bueno, pero hablamos de Combat. ¿Cómo era Combat? No, Combat era Combat era una... el fondo negro, los dos tanques eran del mismo color, ¿sí o no? No, era un Porque azul y uno rojo, era un azul y uno rojo, las balas bueno, eran amarillas y el fondo era casi siempre era café porque eran como en el desierto. Entonces era como café, yo como lo recuerdo cafecito. negro. Bueno, en fin. Pero entonces digamos que el color era una rareza y no había No, matices la y no paleta había de colores era limitada, eso sí. basiquísima. 16 colores yo creo que trabajaba. No, bueno, algo así. Entonces, ¿en Tandy qué pasó? ¿En Tandy No, ya Tandy era mejoraron la todo paleta de color? monocromático. No, era monocromático. El Tandy 1000 era verde, pero tenía gráficas, o sea, vos veías una persona, se veía. Ya, Se te lo veía. imaginaba, te lo No, imaginaba. no, no se veía, no era como el Atari, se veía O sea, una, ya era una silueta más, sí, con elaborada. píxeles más pequeños, más suavizada, con textura más suavizada. Sí, Ok, digamos que arrastraba un dibujo, o sea, podía arrastrar ok. un dibujito y habían varios juegos interesantes. El que más me acuerdo era Larry, y que eran juegos de DOS. Y me acuerdo que Kicho era el campeón mundial de Larry, pero ese berraco llegaba y se metía el código fuente porque no sabíamos inglés, no sabíamos nada de eso, y el hombre se metía al código fuente para poder responder las preguntas y llegar a donde quería llegar. No jodas. No, ese man era un berraco. Ese man era un berraco. Todo el mundo decía, no, ese man va a ser Se va a ingeniero volver de un hacker. sistemas y va a volverse un ingeniero de sistemas, que no es que, pero no, resultó siendo cura. Sí, Entonces, sí. entonces, pues Dejándole su vida al señor. sí, entonces, hermano, pues bien por él. Sí. Ya no juega, pobrecito. No, ya no, ya no. Lo considera pecado mortal. Pero bien. Porque ya- ¿Cómo conseguía los juegos en esa época, parce? Hoy por No, hoy conseguir juegos. había un Hoy por mercado, hoy, había un no, mercado venga, negro. déjame hacer la pregunta, malparido. Hoy por hoy conseguir juegos, digamos que es muy fácil. Si vos tenés un computador, Sí, que podés los... descargártelos desde sitios piratas, parce, las craqueados y qué tales. Si vos tenés un juego, pues ahí sí estás un poco más fregado porque te toca esperar a que haya ofertas o que tus Sí. amigos te lo presten. Pero en esa época los juegos se cargaban a través de un floppy, de un disco muy grande, parce. ¿Cómo? Y no No, existía San Andresito pues sí existía, pero no para para mercados video. de juegos de video. ¿Cómo se No, conseguía eso eso? era del mano a mano. Era mano a Del mano mano. a mano. Sí, Ya. era mano a mano. Era mano a mano. Y eso pasaban de un lado a otro. El que tuviera computador se prestaba los juegos. Yo tengo estos juegos. Préstamelo. Si no los copiaba, copiar. Eso se... copy C dos puntos, copy A dos puntos, copy B dos puntos. Y ya. Y se iba y se Eh, copiaba todo eh, el disco. para el que no entendió, eso significa, eso es el lenguaje de DOS, eran los comandos que había que darle a la pantallita, al prompt de DOS para ejecutar acciones. Claro. Eh, bueno, pero era fácil conseguir juegos. Yo, como te digo, yo nunca tuve, no participé directamente de ese mercado de los videojuegos No, en esa época, en los computadores, en los primeros computadores, parce. el colegio. Ah, ok, Bueno, ok. como le digo, los que tuvieran computador en el colegio tenían juegos. Bueno, vos tuviste Tandy en tu casa, viejo. En cambio, yo no tuve computador, creo que nunca. En la casa nunca hubo un computador. Después La cambiaron carrera, a la carrera. un Tandy de 16 colores, que los juegos eran mucho mejor elaborados y todo. Yo Luego, terminé mi carrera y la tesis la hice, parce, en máquina de escribir, porque en la casa nunca hubo un puto computador. Pero cuando yo tenía como 14 o 15 años, nunca hubo computador en la casa, pero tuve un amigo a los 14 o 15 años que tenía digamos, vivía cómodamente y el tipo tenía un Commodore 64 o sí, claro, 128, no lo recuerdo, no recuerdo. Commodore 64.
Que Y tenía los buenos juegos juegos también. Tenía buenos juegos. unas gráficas que ya eran una locura, es decir, No, y eso fue no solamente eran fluidos, no solamente los movimientos de los personajes eran fluidos, sino que eran muy elaborados, viejo. Yo y se le jugaba conectaba el espadachines joystick. Se le conectaba el y se le joystick de conectaba el Atari. joystick, pero también se podía conectar, se podía jugar con el teclado, viejo, y exacto, y tenía controles compatibles, pero recuerdo que el proceso de carga de cada juego era muy complicado porque tenía que meter el floppy, no existía un disco duro, o los discos duros no eran tan ¿No? potentes como ahora, era un disco duro que albergaba solamente el sistema operativo y nada más, y cada programa tenía que ejecutarse desde el disco, desde el floppy. Sí, tal Entonces el cual. tipo tenía que meter uno, dos, hasta tres y cuatro floppies para que cargaran en memoria RAM y ahí poder ejecutar el juego. Era un proceso muy dispendioso para jugar un juego en esa Era época. dispendioso, exacto. Pero ese Commodore fue el que le dio el paso después al Nintendo. Cuando llega el Nintendo, que ya es el boom de las consolas, ese que acaba con todos los que tenían al lado, y los juegos con cartuchos y todo lo demás, el Nintendo fue la locura, porque ya uno veía al muñequito como un muñequito, ya no veía un cuadrito, sino que veía a la gente. Tenía accesorios como una pistola, no sé cómo funcionaba esa maricada, pero eran capaz uno de disparar al televisor y matar un pato. Yo no entiendo cómo hacían. Y nunca hubo otro. Ah, mentira, había otro. Sí, eh, Outlag, creo que Outlaw. Outlaw. Outlaw, sí. Exacto, que eran duelos. Ese era mi favorito, indudablemente, Sí, y parce. uno le pegaba la pistola a la pantalla y uno disparaba apenas sonaba el coso y siempre lo mataba. Es más, yo creo que no podía haber en esa época con una tecnología tan incipiente, una verdadera interacción entre una especie de rayo láser que saliera, en caso de que saliera, un rayo infrarrojo, digamos, no hablemos de láser, Sí, no, hablamos de infrarrojo. infrarrojo, que saliera y pegara contra el televisor, un televisor que además de ser de rayos catódicos, que era nada electrónico, nada digital, y una consola de video. No podía haber una interacción entre esos tres dispositivos. Entonces, para mí, viejo, que vos tenías, esas máquinas venían programadas para acertar 3 de 4 más o menos. Vos podías disparar al aire si querías, al techo de tu habitación, y seguramente en 3 de cada 4 disparos ibas a acertar. ¿Será? No sé. Yo no entiendo cómo era posible, Alguna vez lo investigaremos, lo hablaremos, alguna vez. yo no entiendo cómo No, podías no, dispararle al pato y pero el pegarle. Nintendo también tenía como un tapete que uno corría encima de ese Es tapete para jugar a cierto, es Olimpiadas. cierto, es cierto. Mi primo lo tuvo, mis primos lo tuvieron y nosotros jugábamos eso y eso terminaba uno jugado en sudor. Yo no El entiendo. tapete se llamaba Twister, yo también lo tuve, era muy bueno. ¿Se llamaba Twister? Yo no me acuerdo que llamaba Twister. Nosotros decíamos el tapete. Y uno corría encima de tapete que era A y B, decía ahí, A y B. Y Ajá. no, era simplemente hundir el botón A y el botón B con Pararse los pues pies. sobre el pedal A y sobre el pedal B. Sí, uno corría con eso. Inclusive ahí se podían jugar juegos, pero era muy difícil, pues tenías que ser un campeón del baile para Pero poder. pero la idea fue precursora de luego estas máquinas de los 90 y de los principios del 2000 de baile que Uy, qué siguieron, horrible. que marcaron tendencia. Horrible, pero el precursor fue Nintendo en esa Sí, época sí, para mí. sí, puede El de, ser. el de la idea, el de la idea fue Nintendo. Porque, bueno, después del Nintendo, que llega el famoso Super Nintendo, que aquí en Colombia llegó en varias versiones. Llegó el Family, llegó el Nichiman y llegó el Super Nintendo. Los que tenían platica tenían el Super Nintendo, los que tenían menos platica, el Nichiman. Los que tenían el Nichiman, los juegos eran más baratos. Después comenzaron a vender adaptadores de Nintendo a Nichiman, de Nichiman a Nintendo, y uno podía jugar todos esos juegos. Y venían esos cartuchos que tenían varios juegos que uno les movía como unas palanquitas y ellos se convertían en otros juegos. Pero parce, pregunta, ¿vos tuviste cuántas consolas de todas estas cuántas? El Atari, Sí. pues los computadores, que eso no son consolas, pero digamos que los Pero computadores, y para el efecto de este el tema, Super parce, Nintendo. juegan como consolas. Y Sí. el Super Nintendo y la No, consola previa de Nintendo, no, el NES, ¿lo tuviste? el Nintendo no, pero un primo lo tenía y nosotros jugábamos mucho donde Ya, Juan ya, Pablo era mi primo. ya. Y nos íbamos para allá a jugar allá, y inclusive lo llevaba
cuando nos reuníamos, nos íbamos a algunas vacaciones o algo, al Darién, él lo llevaba y jugábamos todo, hijo de madre día, eso nos gustaba mucho jugar a esa pendejada, es que era chévere. Como si Chévere. ahora no te gustara mucho jugar esa No, pendejada. no, esa pendejada casi no me gusta. Esa pendejada está aburridora, parce. No, Estamos imagínate, pensando en güey. comprar el PlayStation 5 a 5 millones de pesos porque no nos gusta esa pendejada. No, Tienes toda la claro, razón. claro. Oiga, y hablando, bueno, y el Super Nintendo llega, parce, y eso ya las gráficas eran una locura. Inclusive llega el Mortal Kombat, que eso ya estábamos, nosotros ya lo jugábamos, Eso ya llegó al estábamos en la Super universidad. Nintendo, claro, claro que sí. Cuando llegan los juegos que eran de arcade o de las famosas maquinitas que ya las podía jugar uno dentro en su casa con la consola, eso fue una locura, parce. Eso fue una locura, jugar todos esos juegos del Super Nintendo. Del que más me acuerdo era Mortal Kombat, lo jugábamos mucho, y el Mario Kart, me encantaba Mario Kart, weón, porque vos Para mí, podía para jugar mí Mortal Kombat, contra amigos. para mí Mortal Kombat fue decisivo por varias razones, viejo. No solamente era un juego hiperviolento como nunca antes se había visto en la época. Aunque estaba censurado en Super Nintendo, ¿no? En Super Nintendo estaba censurado, en las arcadas no, en No, Sega tampoco estaba censurado. no, en Sega no estuvo Eh, censurado. Era hiperviolento. A ver, describamos un poco la característica del juego. El personaje, al final del combate, donde había mucha sangre, cada golpe derramaba litros de sangre. Al final del combate, el ganador, el vencedor, tenía la oportunidad de sacarle el corazón al oponente, Finish quitarle him. la cabeza, congelarlo y luego. No, esa era la versión editada del Nintendo, el Super Nintendo. Decapitarlo, básicamente decapitarlo de varias maneras. Sí. No solamente la violencia con la cual nos hemos identificado, la violencia en juegos, quiero decir, nada más, nos hemos identificado toda la vida, sino que este juego incorporó una tecnología o digamos una técnica de captura de imágenes que para mí fue revolucionaria, se adelantó muchísimo tiempo a la industria y es a los estándares actuales y es filmó actores reales, los digitalizó, los capturó sus imágenes y luego armó con ellos unos patrones de movimiento Sí, muy tal cual. simples para la época, pero Más sorprendentes bien para esos elaborados para estándares. la época. Exacto, o Elaborados sea, para la época. muy simples para nuestra época, quiero decir, Exactamente. pero sorprendentes porque podías digitalizado, pixelado y qué tal, reconocer la fisonomía de un ser humano real. El brillo, digamos, de las luces que no se puede conseguir ni siquiera a fecha de hoy en una imagen, en una fotografía. Se podía ver allí, a pesar de la pixelación que ofrecía la limitación técnica de las consolas. Entonces, para mí eso fue No, eso fue impresionantemente una chimba. eh, áspero, adictivo. Sí, eso fue una chimba, eso jugábamos mucho esa pendejada. Sabíamos morir, pero también ganábamos a veces. Mi personaje favorito era Scorpion y Sub-Zero, porque prácticamente se manejaban igual. Y no, eso era una chimba jugar esa Porque pendejada. solamente les cambia el color de la capucha. Los No dos más, brillan, sí, azul uno y amarilla la otra y ya está. exactamente. Y nada, no, era muy, muy bacano, muy bacano. El Mario Kart me gustaba mucho porque pues uno competía con los Mi hermanos. personaje favorito era Goro, porque tenía 4 brazos ese man. Pero no se lo 4 podía brazos. escoger uno, ¿no? No se lo podía escoger uno, se lo encontraba. Uno se lo encontraba, era el final. No, el final era un viejito, ¿no? Es Xiao Lang. Que No, se convertía en todos. sé que se convierte en todo, sí, Y sí, tenía sí. los poderes de todos. Ese berraco era muy difícil. Ese Xiao berraco Lang era wins. casi siempre. No, no, era Xiao Lang. Casi siempre ganaba. Obviamente. Imagínate un viejo que se transforma en Kitana si quería o en Sonia. No, esa No, manera y era brutal. En Goro, que En cuando se Goro. convertía en Goro ya uno ya decía, no, ya, ¿para qué? No, ya, que. Ya. Imagínate un gorila de 4 metros, imagínate un Hulk con 4 brazos, parce. Te agarra con los dos de Sí. abajo y con los dos de arriba te Para mí, masacra el cráneo. para mí Ya está. los juegos de... Hagamos un topcito de los juegos de Nintendo y de Super Nintendo. En Nintendo, en el top 3, para mí,
O sea, no es para la gente ni nada de eso, es lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho Punch Out en Nintendo. Contra me gustaba mucho también. Y me gustaba Comando Biónico. Bionic Command. A mí me gustaba, iba a decir Sonic, parce, pero no. No, Sonic Sonic no es Sega. de Nintendo, ya me toca No, eso es otra consola, no al lugar, no al lugar. No. Bionic Commando, ese era bueno. Contra, no, ya dije Contra. Castlevania era un juego muy era bueno. bueno. Era un juegazo. De Konami, juegazo. Bueno, eso para Nintendo. Ahora pasemos al Super Nintendo. ¿Qué recordás en Super A mí Nintendo? los juegos que más me gustaron de Super Nintendo fue el Winning Eleven, el famoso fútbol excitante, horrible, oye. Ese me encantaba porque por primera vez en nuestras vidas podíamos jugar fútbol casi real, que a mí me gusta mucho. El Mario Kart, por la manera como se competía, uno contra otro y uno encima Además, Mario Kart manejaba la perspectiva de una manera impresionante para la época. Y que era difícil, era jodido. Era buenísimo. Realmente transmitía una sensación de profundidad y de 3 dimensiones muy bacana. Sí, Eran los mejores juegos de la época en ese sentido. Y me acuerdo, o sea, no sé si estará en el top, pero tengo un bonito recuerdo del Terminator 2 que me trajo mi papá, que era igual que la consola, que la maquinita. Que la arcada, sí. Era igualito, parce, y eso se jugaba eso salían esos helicópteros y todo eso, sino que uno desde ahí pues lo manejaba mejor. Pero el top 1 sí fue el Winning Eleven, el de Konami, bueno, el fútbol, cuando comenzó a llegar el fútbol ahí, eso fue una locura. Para mí Super Nintendo es sinónimo de Mortal Kombat. No, claro. Indudablemente. Pero había muy buenos juegos. Buenísimo. Es más, yo me compré el Super Nintendo por el Mortal Kombat. Luego me compré el PlayStation 1 solamente por el Gran Turismo, porque era lo que yo quería. Fue otra revolución para mí, pero ahora ese fue el paso. Pero podemos pasar de una vez. Bueno, es que cuando sale el PlayStation 1, en la mitad del Nintendo y el PlayStation 1 está el Sega. Para nosotros, ¿no? Pero el Sega nunca fue de nosotros. Nunca fue de nosotros, sino que nosotros lo alquilábamos. Claro. Pero el Sega era un competidor, según lo entiendo, parce, del Super Nintendo. Sí. Tal vez técnicamente se ubicaba entre el Super Nintendo y el Nintendo 64. El Sega tenía muy buenas habilidades. Tenía muy buenas gráficas, además. Tenía mejores gráficas. Pero era 16 bits como el Super Nintendo. En cambio, el Nintendo 64 era 64 bits. O sea, la capacidad de procesamiento del Nintendo 64 era superior. Sí. Pero Sega aprovechaba muy bien sus 16 bits. Lo que hacía Sega lo hacía muy bien. Lo que hacía Genesis, ¿no? Hablo de Genesis. Sí, Sega. Esa era una chimba, güey. Y Sega, pues lo jugábamos porque lo alquilábamos en esa señora que vivía ahí en el norte, por la Flora, ¿no? Aquí a la vuelta, en este momento debe tener como 120 años, ojalá siga con el negocio. Sí. de alquiler de consolas. Sí, y uno la alquilaba un fin de semana y nos poseteábamos con esa pendejada. Parce, honesto que era uno, ¿no te parece, viejo? Cierto. Yo venía hasta la casa de la señora. Siempre, y lo traíamos. Nunca me pidió tarjeta de crédito a los 20, ¿cuántos años? 19, 20 años. 19, 20 años, ¿qué tarjeta de crédito? Nada, no tengo tarjeta de crédito ahora, toda mi plata la manejo a través de Nequi. Entonces, parce, venía y le recogía la consola a esta señora, me la llevaba un fin de semana para mi casa, viejo. Me poseté a jugar y luego el lunes venía, o el martes, porque no iba a la universidad, venía y le traía la consola a la señora. Todo eso por una módica suma de ¿qué? 200,000 pesos. Una ganga para la época. No, ¿cómo te ocurre que 200,000 pesos? No, creo que eso costaba 5,000 pesos. Eso no costaba nada, eso era un regalo. Es decir, era como decir algo, por decir algo, en plata de la época, 50,000 pesos. Más o menos. Yo creo que hasta menos, viejo. Pero pues teníamos acceso a un catálogo de juegos impresionante. Y además que los tenía, ¿no? Los tenía la señora. Afterburner, ¿qué tal Afterburner? No, era una chimba. ¿Y el Golden Axe? Golden Axe, eso era una maravilla. Eso no sentaba, eso es mucha poseteada que pega uno con el Golden Axe.
En esta época y ya tenía hablamos, Avengers de también, nos. tenía Avengers. En esta época ya hablamos de nos porque ya Jorge y yo nos conocíamos y Sí, entonces hacíamos esta inversión juntos. sí, sí, señor, tal O cual. sea, nos gastábamos, él pagaba la consola, yo pagaba el trago. Y entonces jugábamos bajo los efectos del alcohol. Es una cosa de loco, ¿sí o no? Sí, sí, sí. No, pero muy juiciosos, la verdad. Sí, poquito alcohol, poquito, casi No, nada, lo pues. que nos alcanzaba con las Con promociones 5.000 de Brand y con cinco Faena. mil, de 5.000 pesos de la época. Bueno, Claro. Avengers, no sé si lo tenía esa consola. Yo Sí, recuerdo sí, lo Avengers en tenía. arcade. No, La pero consola El no Avengers tenía estaba Avengers. ahí. Sí, estaba el Avengers ahí. Estaba el Ok, Avengers. no lo Que recordaba, no lo ese era, recordaba. uy, ese era muy bueno. Avengers Era muy Assemble. bueno, era muy bueno, era muy bueno. Era muy bueno y muy Bueno, difícil. esa consola nunca la tuvimos, Pero lo alquilamos. pero la alquilábamos y la disfrutamos Sí, con claro. berraco. Y sabemos de lo que hablamos. Pero luego ya entonces vino el PlayStation 1, que sí lo tuve. ¿Vos lo tuviste también? Claro, claro que sí. No, y el PlayStation 1 que tuvo la ventaja enorme, enorme de que podías, Reproducía los CDs de música, más bacano. no, Yo podía escuchar Silva y reproducías Villalba. pirata, reproducías Pirata, sí. pirata, viejo. O sea, Hasta el comenzó, 2 hasta el 2 reprodujo pirata. claro, no, digamos que el 3 y el 4 reproducen piratas, pero son otra cosa. Pero ese uno era pirata y uno lo conseguía switchado. Uno decía, no, yo lo quiero pirata. Y te daban, claro, yo le vendo mi PlayStation 1 con 70 juegos de una vez, porque el Claro, juego eran a 1.000 pesos. menos. Una cosa impresionante, Uy, claro. pero eso era buenísimo, buenísimo. O sea, esa cantidad de, de juegos que habían para el PlayStation 1, que después evolucionan al PlayStation 2, que también se compraban piratas, que fue una belleza. El PlayStation 1 y el PlayStation 2 fueron dos hitos. Y creo que los intentos que hizo Nintendo después con la Nintendo 64, con el GameCube, muy buenas consolas, las mejores, los mejores juegos, pero no podían con la popularidad que tenía ese PlayStation 1 y ese PlayStation 2 por su piratería. Claro, es que un cartucho de Nintendo no se podía piratear, era imposible piratearlo. Y siempre, claro, era muy costoso en comparación Claro, al otro formato. En cambio, el disco con el que incursionó eran PlayStation, CDs, Sony, quiero decir, CDs. el CD, era muy fácil de copiar y no tenía ninguna restricción en la época, Mm, mm. creo que ni lógica ni de hardware, ¿no? No tenía restricciones. No, Entonces, esos se ponían vos y ya, decís, y se podía jugar. un pirata se jugaba, pero también gráficamente PlayStation empezó a marcar una diferencia, viejo. Entró la era de los polígonos. Claro, exacto, los polígonos los manejaba mucho más fluido, era mucho más ágil. Creo que el procesador pues ya venía mejor preparado para manejar todo esto. Eh, y además de eso tenía un catálogo mucho más grande, ¿no? Nintendo siempre tuvo creo que Nintendo siempre, digamos, participó directamente en los títulos que lanzaba. En cambio, PlayStation empezó, digamos, Abrió. como abrió un mercado para que estudios independientes crearan crearan juegos para su consola, ¿sí o Es que qué? ¿Fue así o no? sí, pero yo creo que la Sony lo que pensó con el PlayStation y el PlayStation 2 de los piratas fue vender la mayor cantidad posible de consolas. Claro. Ellos dijeron, no, aquí no nos pongamos con pendejadas, dejemos piratear porque nosotros no recibimos plata con los juegos. Ellos no tenían estudio de juegos, Ujú, ujú. como ahora. Entonces dijeron, abrámonos de patas, regalémonos, hagamos esto y que nos den por ahí y que metan todos los juegos piratas que puedan. Que nos den por ahí no piensen mal, nos den por ahí, pues, nos dañen el negocio, quiero decir, nos tumben un poquito, nos Eso, reduzcan un eso. poquito las ganancias. Qué bueno que Que está estoy cosa. atento a tu Sí, lenguaje, no, pues, porque claro, qué bueno. quiero ser correcto, sí, no quiero que nos censuren esta vaina, parce. Pero también llega la Xbox, que también venía con juegos piratas. Ya Microsoft se mete y también hace como la misma. Pero Xbox Antes de, entra a competir antes con Play 2, ¿no? Antes de que hables de Xbox, de lo cual no tengo ninguna experiencia, porque ahí ya yo no participé de ese mercado, quiero hacer una mención honorífica para un juegazo de Nintendo 64 que se llamó, obviamente, Super Mario 64 fue Sí, una era bueno. maravilla, pero un juegazo de verdad desconocido, tal vez ahora, pero gráficamente delicioso en su momento, fue Star Fox 64. Claro, claro. Lo mejor en mi vida en ese momento. Star Fox 64 fue la locura. Bueno, sigamos hablando entonces
de tu Xbox. Sí, no, yo no tuve el Xbox, eso lo tuvo mi primo Diego, que mantenía con nosotros. Entonces Diego tuvo un Xbox y nosotros jugábamos ahí. Había muchos juegos, Xbox tenía muchísimos juegos y tenía la capacidad de emular otras consolas. Tenía la capacidad de emular otras consolas, tenía un software, no sé qué le hacían los manes que pirateaban, porque es que la Xbox era un PC, Ujú. porque así lo hizo Microsoft. Ellos tenían la capacidad de emular consolas, parce. Entonces uno podía emular PlayStation 1, podía emular Nintendo 64, podía emular, o sea, No jodas, no, tenías todo ahí, tenías todo ahí. Entonces vos te bajabas los juegos, ya había un internet incipiente, o sea que era como un computador de escritorio, parce, sí, pero muy bien consola, montado, pero consola, muy bien configurado, sí, con un sistema operativo muy liviano, muy sí, eficiente que te permitía emular otras consolas, una berraquera, sí, parce. no, pero el sistema operativo que permitía emular otras consolas era pirata. Ah, ok, Era ok, pirata, ok. eso se lo hacían pirata. Pero una berraquera, viejo, o sea, uno ser capaz de jugar cualquier cosa. PlayStation 2 no se podía emular, pero sí Ya. PlayStation 1, por ejemplo. Entonces vos jugabas cosas de PlayStation 1 o de Super Nintendo. Como ahorita esas consolas retro que venden por ahí en Mercado Libre y todo eso, que pueden emular un montón de juegos, eso lo hacía él. Y tenía disco duro, creo. Y tenía disco duro. Sí, claro, lo tenía Sí, no, el Play 2 no tenía disco duro, el Play 2 sí cargaba todo en el disco. en RAM. Ujú. Sí. Y, y nada, parce. Y no, nada, viejo, eso era la locura. A mí me parecía muy interesante, pero los controles eran muy incómodos. Los ¿Por qué controles ve? eran gigantescos y eran incómodos. Eran muy incómodos. A mí no me gustaban los controles. Pues, pero uno se acostumbra, ¿no? Como todo. Pero casi no me gustaban los controles. Hombre, si sobrevivimos el control del Atari, No, que ya pero, lo pero, describimos, pero es que es que el control del PlayStation es un control que está hecho como o sea, tiene un diseño tan bacano para manejarlo, que sí, yo sé, yo sé, yo sé. es el Le- estándar de ahora de todos los controles del cualquiera. no, espérate, pero el control del Nintendo 64 era raro, parce, era Uy, raro. No tenía, era también una panelota que tampoco era no raro. era tan chévere, no era tan chévere. Tenías dos formas de cogerlo, viejo. Podías cogerlo o de los cachos externos Sí. o del cacho externo mano derecha y del cacho de la mitad mano Y izquierda. Era muy, tenía cuatro, creo, era cuatro raro, era joysticks, raro. tenía cuatro joysticks, ¿cierto? No me No, acuerdo, no, o dos, tenía dos no, amarillos. joystick solamente en la palanca del centro, en el cacho del centro, que era donde ponía la mano izquierda. Pero en el cacho de la derecha tenía botones y en el cacho de la izquierda también tenía botones. Como te digo, tenía dos formas de cogerlo. Para mí eso era un complique No, era impresionante. aburridorcito, sí, a mí también, yo el Nintendo 64 no lo disfruté tanto como mis hermanos, que lo disfrutaron muchísimo. Diego fue uno que lo disfrutó muchísimo, Kicho también lo disfrutó muchísimo. Kicho le gustaba mucho el GameCube, lo tuvo, inclusive lo tuvo. Pero no, yo no le sacaba ese gusto. O sea, hay juegos buenos, yo no voy a decir que no, hay juegos buenísimos. Como los Pero que ya mencionamos. sí, pero no era como como el PlayStation, parce. Es que el PlayStation yo le sacaba mucho el jugo. Y bueno, ¿no? Y mira que todo ese PlayStation y todo eso, dan ese paso después, que para mí es un paso que se notó muchísimo, que cuando entra el Xbox 360 y el PlayStation 3. ¿Vos tuviste 360? No, tampoco. Yo sí tuve el 360 y tuve el Play 3. Eso sí los tuve los dos. El 360 venía pirateado, que eso me pareció interesante. Uno lo podía piratear. Entonces eso tenía un montón de juegos. Yo no lo tenía conectado a internet, o sea que nunca se actualizaba. Todo lo que jugaba era pirata. Y tuve el Kinect. No sé si vos te acuerdas del Kinect.
Sí, claro. El captura de movimiento y la integración con los videojuegos, muy Y interesante, había un parce. juego que tenía yo que era el de Michael Jackson y uno bailaba como Michael Jackson, viejo. Y eso para mí era una risa, o sea, yo me divertía muchísimo con el Vos juego. todavía bailas como Michael Jackson, No, increíble. claro, no, claro, yo soy el Michael Jackson Vos colombiano. sos el Michael Jackson blanco de Tuluá. No, blanco no, porque más blanco que Michael Jackson no hay nadie, weón. Sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Pero yo era En- el Michael Jackson colombiano, weón. O sea, lo único que me diferencia, lo único que nos diferenciamos es que yo ya no tengo ese pelo como, así como lo tenía él, así. No, ya no lo tengo. Pero la Ya no, ya naricita, no. los ojos, todo igualito, weón. Todo, la nariz respingada, todo. Todo, yo me quedo aterrado, weón. Oye, y tu familia también, parce, porque siempre te lo dijeron, siempre te alentaron a que te metieras a un Colombia tiene talento o algo así. Sí, no, yo lo hice, pero nunca pasaba los castings. No, lo siento mucho, debe ser muy Ve, doloroso para vos. no, pero claro, pero mira que a mí me gustaba, el Xbox 360 me gustaba y tenía muy buenos juegos. Y el juego que más disfruté yo fue el Gears of War, el uno, porque no me mareaba. Ah, bueno, un problema que yo tengo muy grande, que es que cuando llegan las consolas como PlayStation 1, PlayStation 2, comienzan a llegar los juegos en primera persona. Ujú. Parce, yo los juegos en primera persona no. Tengo que tomarme un mareol. Yo no, viejo, no sé por qué que tengo, si mi centro de gravedad, no sé, está mal ubicado, mis oídos, Seguro. no sé, parce, pero yo esa pendejada no me la aguanto, weón. Me marea, me marea al punto de sentir náuseas. Y te ha pasado siempre, parce, y sin importar los gráficos. No, porque me Pensemos en acuerdo gráficos. del Doom, no, me acuerdo del Doom. El Doom Ve, yo lo... el Doom era un juego, digamos, básico, con unos Sí, gráficos pero era, no, precarios, pero no precarios. mirabas para Eso ya arriba, te, no eso, mirabas para arriba ni para eso, abajo. eso ya te causaba mareo en esa época. Sí, me mareaba esa Ya, ok, pendejada. Pero ok. igual lo jugaba porque, fue madre, no había nada más. Entonces yo decía, no, yo quiero jugar Doom, que era O muy sea que bacano, vos, ¿no? vos jugabas con un balde a tu lado, entonces jugabas y vomitabas. ¡Bua! No, 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 Seguías jugando y no, yo ayunaba 8 días y jugaba. Ok, 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 Yo ok. ayunaba 8 días y después jugaba. Ya, no, claro. No, pero vos sos un tipo precavido, viejo, y sobre todo que, Claro, que, pero ante que todo el conoce, vicio, weón. que conoce sus prioridades, parce. Vos Ante preferís todo el jugar que vicio, comer. claro, Claro, claro. viejo, ante todo el vicio, weón. No, ya. Eso me parece. Vos sos un tipo muy ordenado en tu vida, parce. Gracias, Eso hombre. siempre te lo he admirado mucho. Gracias, hombre, gracias. Yo sé, eso sí no te lo va a negar. Pero, bueno, lo que es el Xbox 360, que tenía muy buenos juegos, y llega el Play 3 sí ya viene a conectarse a Internet, parce, a jugar juegos en línea, que eso es otro mundo, viejo. Para mí eso me cambió a mí la manera de jugar. Los juegos en línea, parce. Eso es muy bacano poder enfrentarse uno a otras personas que no son la máquina, porque la máquina a la final uno descubre como sus pasos y ya, y se acaba, que eso es lo que hacía antes uno en los juegos, no te sorprendían, pero cuando ya comenzás a jugar contra gente que tiene pensamientos, estrategias, todo, uff, qué bacano, parce. ¿Vos Play 3 tuviste? Sí. Play 3 no tuve, parce. Yo tuve Play 1, Play 2. Ahí paré. Ahí me salí del ruedo Ahí es durante donde mucho fuiste al tiempo. Tíbet. Ahí me fui al Tíbet, exactamente. Medité, me calvié. eh, Tuve votos de silencio durante más de 7 años, viejo. Sí, Renunció a mi vida mundana. eh, Casi me suicido, 2 veces. porque 2 veces con la misma arma, parce, porque la primera sí me hirió de, Sí, de con una, gravedad. con una cuchara de palo. Exactamente. Y entonces, ya paré en esos, yo creo que más de 10 no, más de 10 años, viejo Jorge, tal vez unos 12 o 14 Sí, años dejaste de paré de jugar jugar eso, videojuegos. ¿verdad? Y, No, yo sí y, nunca he parado. y los juegos que jugaba, los jugaba solamente en el celular, en Android, pues quiero decir, en formato Android. Ah, porque a vos sí le pegas bastante a los juegos de celular, ¿no? Sí te gusta bastante. Sí, Y vos considero también que, considero tuviste, que vos tuviste Game Boy, ¿cierto? yo Hablando tuve pues de Game Boy, devolviéndonos otra vez como sí, 20 sí. años. Vos tuviste Yo Game tuve, Boy, weón. yo tuve Game Boy, me pareció, sí, claro, me pareció que el Game Boy consiguió lo mejor de los dos mundos que les voy a decir a continuación. Consiguió lo mejor del mundo de la
poca ergonomía, cero ergonomía. Era otra Sí, caja una panela. imposible de sostener. Me dolían todos los dedos de todas las manos y todas las falanges y todos los cartílagos. Me dolía muchísimo, pero no podía parar de jugar. Pero la portabilidad, la duración de la batería y la variedad de catálogos que ofrecía esa vaina, parce, a fecha de hoy me parece que son insuperables. Para mí esa fue Sí. una de las mejores máquinas, uno de los mejores gadgets que he tenido en mi vida porque era alucinante, Y al viejo. final, Había ¿qué? juegos ¿Dónde terminó ese Game Boy, weón? incrustado en la cabeza de uno de mis hermanos, viejo, pero ¿Verdad? no, sí, 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 pero no te digo que una panela No, imposible, pero valió la imposible de pena. destruir. Valió la Valió pena, la valió la pena, pena, valió la valió la pena. pena, valió la Luego pena. le desincrusté el juego de la cabeza de mi hermano, parce, lo limpié, el juego, quiero decir, Ujú. le quité la sangre y seguí jugando. El juego, parce, creo que tal vez se puso en pausa. El golpe lo único que hizo fue ponerlo en pausa, pero no, Sí, no le quebró la era una panela pantalla. interesante, pero tenía buenos juegos, o sea, habían buenos Tenía, juegos, weón. el catálogo era impresionante, Me viejo. acuerdo El del catálogo Final era Fantasy, Final Fantasy era muy El bueno. Zelda. Zelda creo que también lo tuve. Pokémon, Está- yo nunca jugué Pokémon, la verdad, nunca. yo tampoco, Me parecía como viejo. infantil, ya estábamos grandecitos, ¿no? También, Pero, además. pero, pero el Mario era muy bueno ahí, El viejo. El Mario era Mario Bros. bueno, Era bueno. Tenía una adaptación muy buena, el viejo. Mario era Fue bueno, el un Mario juego era muy bueno. Sí, sencillo, un juego habían muy varios, sencillo, había muchos juegos. pero siempre actual, viejo. El Tetris. Tetris se jugaba Y el maravillosamente. PlayStation portable, ¿no lo tuviste nunca? El No, PSP. tampoco. Tuve muchas ganas, Kicho lo tuvo, no sé si lo tendrá todavía, porque vos sabes que al hombre le gusta coleccionar consolas, por no decir Ajá. que las tiene todas. El Kicho lo tenía, y bacano, es bacano porque era como un Play 2, más o menos, las Sí, no, gráficas de un Play 2. tenía unos gráficos refluidos, viejo, impresionantes también, alucinantes. A Sí, pesar de tener una capacidad gráfica limitada, ¿no? Pero la optimizaba muy bien sí, pero sus recursos. eran juegos de, eso tenían unos cartuchitos tenían como apenas como 800 megas de capacidad, o sea que era Claro, más o claro. menos con lo de un CD. Y bueno, y ahorita cuando llega ya pues el Play 4, parce. Después del Play 3 de los juegos en línea, de haber tenido pues el catálogo era inmenso también y la capacidad pues uno compraba los juegos que uno le gustaba jugar, hermano, porque ya no podía tener esa cantidad de juegos que tenía uno con el Play 2, Claro. Que, que- pero que podía, que podía decirte, parce, yo me iba al centro, weón, a comprarme para el Play 1 y para el Play 2 claro, juegos a mansalva, sin haberlos investigado primero. Ese juego que nunca. es de carro, dame eso. Eso que es de moto, dame eso. Y uno las metía, jugaba una vez 20 en mil la pesos. vida y Y ya, los almacenaba, ya, no me gusta, pero ahí sí. lo dejaba. Y habían Entonces, claro, algunos que no corrían, yo tenía, la mayoría no corría, parce. habían O unos que tal vez no que corrían. corrían la primera vez, y luego se llenaban de moho, yo no sé qué pasó, pero la segunda vez al año que quería jugarlos ya no te Yo funcionaba. tenía una Entonces, carpeta llena de esa pendejada. Yo tenía por no, ahí unos 2000 juegos, yo creo. yo tenía torres de CDs llenas de esos juegos, parce. Uno se Sí. puede dar ese gusto, comprar a ciega. Hoy por hoy, obviamente hay que ser muy selectivo con lo que compras. No, claro. Eh, No, porque ya ahorita ya no nos da el bolsillo sí, tampoco claro, claro, para obvio, tener obvio. todo eso. Y, y bueno, no, con el Play 3 no, yo le saqué tanto jugo, yo jugaba tanta pendejada con eso. Ahí fue donde Konami llegó y me dijo, venga, usted, y comencé a trabajar con Konami. Y me dieron con eso pues, no, con eso es que yo jugaba con lo que me daba Konami. Una berraquera, parce. Una berraquera. Pero tenés que contarnos cómo fue que lograste conectar con No, Konami, eso fue viejo. por culpa del blog. Eso fue por culpa del blog. Ah, sí. No, después lo ¿Cuál blog? contaremos en otra ocasión. Ah, ok, Un ok. blog que tenía yo que se llamaba Zona W. Ya, ok. Después la contaremos toda la historia. Luego, bueno, después del PlayStation 3 que podíamos hablar ahora, sino que estábamos como clasicóleos hoy, pero llega el Play 4 que es un paso también gigantesco de las consolas, una consola muy robusta que es capaz de levantar unos gráficos de altísimo nivel y el juego y la jugabilidad en línea que es una cosa espectacular con su respectivo Xbox One, ¿no? Que es la competencia. Esas fueron las dos competencias, ¿cierto? Sí, claro, así es. Xbox One y la Nintendo sacó el Wii. Oiga, que deberíamos hablar del Wii también, que es un juego muy divertido.
el Wii. Mi hermano lo tiene, Kicho, y siempre ¿Aún? que... Sí, claro, él lo tiene. Ese no sale de las consolas, ¿no le digo? Si tenemos la Xbox 360, él tiene conectada, la Xbox 360 la tiene completa con el Rock Band, que eso es un No parche, jodas. ese Rock Band, weón. Eso es un La parche. guitarra, ¿no? La guitarra. Guitarra, bajo, batería Y batería, no y voz, jodas. y voz. No, 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 Él no, tiene el no, no, Rock Band no, completo. no, 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 eso es no, un no. parche. Eso con tragos, cantando a No, todo pulmón. parce, ¿qué? No, marica. Decirle a Kicho que si me deja vivir con él, parce. Yo le digo, ve, no, ese Wii es una berraquera, parce. Es una berraquera. Me gustó mucho. Los juegos Mario Party, los juegos son muy colectivos. Obviamente hay juegos para una sola persona, pero a mí siempre, casi siempre me han gustado los juegos colectivos, donde podamos jugar varias personas al tiempo. Por eso me Sí, gusta en línea, weón. eso estoy notando, parce. Eso me estoy dando cuenta. Por eso me gusta en línea, weón. Porque en línea pues yo juego con personas, con gente, y eso es muy bacano, No, no, parce. no, y diste justificaciones perfectas, creo que son muy, muy, muy válidas. Y es que una cosa es jugar con una inteligencia artificial, otra cosa es jugar con un jugador real que Claro, toma decisiones reales, que tiene sí. comportamientos muy parecidos al tuyo. La máquina, pues finalmente está programada para reaccionar. Es decir, anticiparse a las reacciones del jefe, de los bosses de los juegos de 16 bits Era simplemente originales era muy llegar. fácil, era Sí, era llegar identificar el exactamente patrón y ya está. Entonces, los pasos esconderte de cuando el baile. tipo disparaba, agacharte cuando el tipo disparaba, brincar cuando hacía el otro disparo, Un, dos, caerle tres, encima y botón, un, dispararle. dos, tres, botón, un, dos, tres, Era, era, botón, sí. era sencillo y repetitivo y no era, digamos, muy, muy desafiante. No, Ahora, pues ahora son ahora, jodidos. ahora ya no ahora es tan desafiante como enfrentarte a vos mismo y además de la capacidad de sorpresa Claro. y de improvisación y de improvisación. Bueno, compadre, ¿usted qué se espera ahorita para el Play 5 y el nuevo Xbox Series? ¿Qué se llama? Yo no me acuerdo cómo se llama el Xbox. No soy tan Xboxero como Play 6. Yo te voy a decir la verdad, viejo. Yo no tengo ningún afán en cambiar mi No, consola. Yo llegué a esta consola, para los que no lo saben, porque soy muy pobre y no tengo tantos recursos como Jorge. Yo compré esta consola hace apenas un año y medio, el no, PlayStation no son 4, quiero decir. recursos, es amor propio. Ah, Eso no es bueno, recurso. yo no tengo amor propio, ya Jorge lo dejó muy claro, no siento ningún tipo de amor propio. Entonces esta consolita usadita la tengo hace un año y medio por ahí. Eso que la compré porque me la vendieron repleta de juegos, todos malos, pero juegos a fin de cuentas. Entonces aquí he tenido la oportunidad de regodearme en los juegos de mi predilección, viejo. Los Sí, carros claro. siguen siendo lo mío, Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, creo que Sport, en fin, Gran Sí, sí, Turismo sí. Sport, que es el juego insignia de esta consola para mí, es una cosa de locos, me encanta el realismo gráfico, no tanto cinético, físico, como si lo tiene Forza, los daños y las colisiones que Pero el Forza es de Microsoft o es el Forza es de Xbox, de Xbox, exactamente, sí. sí. Que es la Para mí competencia de Forza, Gran Turismo, para, ¿no? pa- pa- para mí Forza es la mejor competencia de Gran Turismo, viejo. Imposible elegir cuál es mejor que cuál porque he jugado muy poco Forza, pero me ha dejado un muy buen sabor de boca. Sí, He yo lo más, jugué he alguna vez, jugado me más gustó. Gran Turismo, pero los gráficos, el nivel gráfico y detalle de Gran Turismo es para mí sorprendente, es de lo mejor, es lo No, mejor que he visto hasta ahora. son muy bien Es lo hechos. mejor que he visto hasta ahora. Y eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho el tema del automovilismo. En Sí, juego. claro. Entonces, aquí tengo acceso a todo eso. Entonces, y los juegos que he comprado recientemente o que he adquirido, pues son juegos que disfruto mucho, viejo. A mí me gusta Claro, mucho no, es primera que ya persona, a ahora diferencia tuya. uno se vuelve ya selectivo, ¿no? Pues lo que hablábamos, por el precio, primero por Claro. el precio, y segundo porque ya uno está muy cucho, viejo, para ponerse uno a, Sí, sí, sí. a jugar cosas que uno de pronto, ay, que no me gustó. Yo ¿Sí no me disfruto entiende? tanto como vos los juegos en línea, viejo, porque yo soy más cusumbo solo. A mí me gusta meterme en mi personaje, el que sea, viejo. Sí, Un sí, sí. vampiro, un asesino, un carro. ¿Sí? Y hacer las cosas solo, viejo, a mi manera, a mi ritmo. Sí, sí, está Lo bien. disfruto más, ¿no? No, No, pero es no que soy somos tan... dos clases de jugadores diferentes, eso es No, cierto. lógico, eso está clarísimo, está clarísimo. Entonces, con esta plataforma, con esta consola que tengo ahora, viejo,
No, pero me siento bien, me siento cómodo, tengo acceso a los materiales que puedo y que quiero consumir. aunque todo eso Ahora, lo hereda a la 5, ¿no? Todos los juegos los hereda a la 5. espero que sí, No, los espero que sí. hereda, los hereda, los hereda. Pues no estoy dispuesto a gastarme un Yo no, dineral no, para no, comprar no, las 5. hay que esperar un momento, hay que esperar un poquito, la verdad. Yo también estoy antojadísimo y si se me aparece la Virgen y me gano la lotería, pues me lo va a comprar. Pero sí va a esperar por lo menos un añito. No, pero sí, muchas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido. Mucha suerte. Gracias, Mario. Nos vemos en la próxima Parcero, semana. cuídate mucho, hermano. Donde, Estamos hablando, pues, listo, donde hablaremos de cualquier otra cosa que nos regale la cualquier otra regalada cosa gana, sí, pueden ser de ladillas, podemos hablar de ladillas si por querés. ejemplo. Bueno, hasta luego, muchachos. Gracias por todo. Chao. Hablamos.